Hola chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Melissa en el nombre de nuestro Señor. Eh, el día de hoy vamos a hacer nuestra primera clase virtual acerca del signo lingüístico, pero antes sabemos que estamos en una coyuntura bastante difícil para nosotros y me gustaría compartirle un pequeño versículo que nos va a animar y que nos va a reflexionar acerca de todo lo que estamos viviendo. Este versículo es de Isaías capítulo 41, versículo 10, que te dice así, de esta manera: Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sí? Les dejo ese versículo para que lo puedan reflexionar. Y ahora sí, vamos a nuestra clase, al tema de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca del signo lingüístico, que ya les había dicho. Vamos a ver entonces que el signo, para poder definirlo de una manera más sencilla, es todo lo que tiene un significado para nosotros. Si tú ves a tu alrededor, vas a ver, por ejemplo, una cama, ¿sí? Vas a ver, por ejemplo, un libro quizás, vas a ver tu ventana, vas a ver una puerta, y cada uno de ellos sabemos que es un signo porque en el español ello tiene un significado. Ahora, ¿cómo sabemos que ello tiene significado? Porque lo podemos encontrar ¿dónde? Lo podemos encontrar en el diccionario. Ahora, ese signo lingüístico, pues no se ha creado de la nada. Este signo lingüístico lo ha teorizado un lingüista suizo. Este lingüista suizo se llama Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure nos decía lo siguiente, que el signo lingüístico pues tenía dos planos, ¿sí? Tenía dos planos que era un significado y un significante. Ahorita te voy a dar un ejemplo acerca de ello para que lo entiendas de una mejor manera. Entonces, este Ferdinand de Saussure va a realizar esta asociación de dos elementos llamado significado, que es a lo que él llama una imagen mental de cómo, la forma de cómo es el signo, y un significante que sería el nombre de ese signo o de ese objeto. Veamos, por ejemplo, aquí. Saussure nos dice que el signo lingüístico tiene dos elementos, un significado y un significante. Para él el significado es una imagen mental que contiene el concepto de un signo, es decir, son ideas, es el concepto, son los rasgos a los que se le va a denominar semas. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de un perrito. Este perrito, cuando a ti te dicen la palabra perro, inmediatamente en tu mente vas se va a crear como una especie de figura de cómo es un perro, ¿sí? Y entonces decimos, el perro es un animal que ladra, es un mamífero y es un cuadrúpedo. Todo ese concepto más la imagen que tenemos del perro se va a llamar significado, como lo ves en la diapositiva. Mientras que el significante ya no va a ser el concepto ni la imagen que tenemos del signo, sino más bien va a ser el sonido, es decir, la imagen acústica de cómo se designa el objeto. En términos sencillos, es simplemente el nombre del objeto. Entonces, la palabra perro sería el significante y todo lo que sabemos acerca del perro, más la imagen que tenemos de un perro, sería el significado. Y acá tenemos un ejemplo más. Tenemos un árbol. Cuando a ti te dicen árbol, tú inmediatamente se te viene a la cabeza una imagen mental de cómo es un árbol. Entonces, una especie de vegetal que tiene su tronco marrón bastante grueso, más un arbusto bastante frondoso verde. Y el nombre árbol sería el significante. Vamos a ver un par de ejemplos más aquí para que lo tengas en cuenta. Tenemos, por ejemplo, tenemos una puerta. Sabemos que la puerta, por ejemplo, la que está en tu casa, tiene una determinada forma. Pero la puerta, ¿qué es? Es un objeto, ¿sí? Que es para salir o entrar y naturalmente es de madera. Todo esto que vamos a ver, todo esto, este concepto, más la imagen que tenemos de la puerta, va a ser llamado significado, ¿sí? Va a ser llamado significado. Mientras que el nombre puerta, acá tenemos el nombre puerta, va a ser el significante. Veamos, tenemos otro ejemplo, acá tenemos una licuadora. La imagen de la licuadora, de cómo es la forma de la licuadora, más su concepto de licuadora, que sería, por ejemplo, electrodoméstico, ¿sí?
electrodoméstico. Electrodoméstico que sirve para triturar, ¿no? Que sirve para triturar elementos o alimentos. A ver, acá lo tenemos. Sirve para triturar alimentos. Todo eso sería entonces todo esto sería nuestro significado. Pero si yo pongo la palabra licuadora, que es su nombre, sería llamado significante. Hasta ahí yo creo que está bastante sencillo. Un último ejemplo. Veamos, tenemos una naranja. Sabemos que la naranja, ¿qué es? Es una fruta, es cítrica, ¿sí? Y tiene vitamina C, ¿sí? A todo ello, todo el concepto más la imagen que tenemos de la naranja, se va a llamar, a ver, veamos, se va a llamar significado y la palabra de cómo se llama esa fruta va a ser llamada significante, ¿sí? Hasta ahí yo creo que está bastante sencillo. Entonces, yo te he puesto algunos ejemplos para que lo puedas visualizar de una manera mejor, ¿sí? Entonces, ahí, si yo te pregunto, por ejemplo, en el cuestionario que te voy a dejar, ¿qué es el signo lingüístico? Es básicamente una asociación, ¿sí? Que tiene un significado, es decir, una imagen mental que está en tu cerebro, más todo el concepto, sería llamado significado, más el nombre del objeto o del signo, que es la imagen acústica porque es un sonido, sería llamado significante. Estos elementos del significado tienen ciertos principios, criterios o características del signo lingüístico, algo que los diferencia de otros tipos de signos, por ejemplo, ¿sí? El primer principio del signo lingüístico es que es biplánico. ¿Y biplánico por qué? Creo que es bastante obvio, que tiene dos planos. Va a tener un plano del contenido. El plano de contenido es básicamente el significado, ¿sí? Y el plano de la expresión es la pelota, o decir, es el nombre del objeto, ¿no? Ahora, para resumirlo de una mejor manera, ¿por qué se le dice plano del contenido? Porque el signo va a contener todo el significado, todo el concepto, toda la imagen mental que tenemos del objeto, en este caso una pelota. ¿Y por qué el plano de la expresión? Porque tú expresas mediante palabras o mediante la escritura. Entonces, esa palabra o escritura básicamente es el nombre del objeto, que en este caso sería pelota, ¿sí? Por eso va a ser biplánico porque básicamente tiene dos planos. El contenido, que es el significado, y la expresión, que es el significante. Veamos en el segundo principio. Nos dice que el signo lingüístico no solamente es biplánico, sino que es doblemente articulado, porque tiene doble articulación. En el español, nosotros normalmente hablamos de sílabas, ¿cierto? Por ejemplo, decíamos pelota, ¿no? Decíamos pelota, son 3 sílabas. Pero acá te habla de algo mucho más allá de una sílaba. Te van a hablar de morfemas, ¿sí? Entonces nos va a decir que el signo lingüístico se va a dividir en morfemas. ¿Por qué? Porque a partir de un morfema, que es básicamente una partícula que tiene significado completo, van a nacer otras palabras cuando tú le agregas, por ejemplo, un sufijo. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo pelota, ¿sí? Pero a partir de pelota puedo sacar pelotas, puedo sacar pelotitas, puedo sacar pelotaza, puedo sacar pelotón, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos aquí. Por ejemplo, yo te puedo decir que la palabra pan, ¿sí? La palabra pan, panera, por ejemplo, ¿sí? Es una palabra que tiene un morfema. El morfema sería pan. Profesora, pero ¿por qué sería la panera pan? Porque a partir de pan, ¿sí? Van a nacer, por ejemplo, eh, pancito, ¿sí? A ver, pancito, panadero, ¿sí? Panadería, panadería, ¿sí? Entonces, a partir de este morfema pan van a nacer otras palabras. A eso se le llama morfemas, pues no, cada uno de ellos va a ser un morfema a partir de la cual van a nacer nuevas palabras, que es como lo que hace el español para tener múltiples verbos, múltiples sustantivos y adjetivos en general, ¿sí? Pero así como hay una primera articulación,
que es de los morfemas, también nos dice Saussure que el signo lingüístico tiene una segunda articulación, que son los fonemas. Pero profesora, ¿qué es un fonema? El fonema son básicamente los sonidos que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos una gran variedad de sonidos que son sonidos mentales, no suenan en nuestra cabeza, pero ¿cómo podemos hacer que eso suene? A la hora de hablarlo. Entonces, cada fonema va a ser una letra, básicamente, como lo vemos aquí. Profesora, si acá usted me ha puesto panera, ¿cómo sería entonces en fonema? Sería básicamente lo siguiente, ¿sí? Entonces, pa, ne, ahí está, ¿ves? Sería básicamente así. Que eso sí, no, profesora, te lo repito, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí que el signo lingüístico tiene hasta ahorita dos criterios o dos características o dos principios, como quieras llamarlo. Es biplánico porque tiene dos planos, un plano del contenido, que es el significado, más el plano de la expresión, que es el significante, y es doblemente articulado porque tiene dos articulaciones, tiene morfemas, y para repetir y resumir, ¿no? El morfema es una partícula que tiene significado a partir de las cuales, al agregárseles distintos sufijos, van a crear nuevas palabras. Y la segunda articulación son los fonemas, que son los sonidos mentales. No se escuchan, solamente se escuchan cuando tú lo puedes materializar con el órgano articulatorio, ¿no? Con la boca, con el esófago, con las cuerdas vocales. Veamos. Un tercer principio nos habla de la arbitrariedad del signo lingüístico. Nos dice que cada cultura, cada país tiene un nombre distinto para una misma cosa, ¿sí? Es decir, en palabras sencillas, tiene un distinto significante para un mismo significado. Profesora, ¿y eso dónde se da? Se da básicamente en todas las lenguas del mundo, en todos los idiomas. Por ejemplo, mira el ejercicio que yo te he puesto aquí. Tú tienes un significado, ¿sí? Que es la imagen de manzana. Es una imagen mental en tu cabeza. Cuando a ti te dicen manzana, inmediatamente en tu mente está una figura de una manzana rojita, con una hojita, puede ser verde quizá, ¿no? Pero sabes que es una fruta. Pero esta manzana, en el español se dice así, ¿no? Se dice manzana. Pero sabes que en inglés ya no se va a decir manzana, sino que se va a traducir en apple, por ejemplo. Es en inglés. Y esta misma manzana en italiano no se va a llamar así, se va a llamar mela. Y en francés ya no va a ser mela, ni apple, ni manzana, sino va a ser pomme. Entonces te vas a dar cuenta que esta arbitrariedad del signo lingüístico no solamente se da en el español, se da en todas las lenguas. Por ejemplo, yo te puedo decir la palabra Ari, ¿sí? Ari significa sí en español, pero en quechua es Ari, en ruso es da, en francés es oui. Entonces vamos a tener en cuenta que para un mismo significado va a tener diferentes nombres, y eso sea a nivel de todas las lenguas. Entonces, ya vamos viendo tres principios o características del signo lingüístico. Una cuarta característica te dice que el signo lingüístico es lineal, porque siempre va una letra detrás de otra. No puede cambiar el orden, es decir, que si yo te digo pan, la P va después de la A y después de la N. No puedo decir NAP, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber una secuencia lineal, va a estar uno tras otro el nombre del signo lingüístico, ¿sí? Vamos por la quinta característica. La quinta característica nos habla de que el signo lingüístico va a cambiar diacrónicamente. ¿Qué quiere decir diacrónicamente? Que va a cambiar a través de un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, en el latín, si tú veías un animal con cachos, se le llamaba Taurus, pero cuando el latín dejó de existir, se le llamó toro. Entonces quiere decir que el significante puede cambiar diacrónicamente, es mutable, pero a través de un corto tiempo. Mientras que la inmutabilidad, que es lo contrario, nos habla que la lengua se va a mantener estable, pero en un periodo muy largo de tiempo, es decir, sincrónicamente. Es decir, la mesa siempre va a ser mesa, ¿sí? La hoja siempre va a ser llamada hoja. El libro siempre va a ser llamado libro. Entonces acá tenemos estas dos últimas características son totalmente opuestas. Vamos a tener que es mutable diacrónicamente porque cambia y va a ser inmutable sincrónicamente porque no va a cambiar, ¿sí?